Hola, buenas tardes. Desde nuestro canal de YouTube de Centro Sefarad Israel, como saben, una institución del Ministerio de Exteriores, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Madrid. Hoy tenemos con nosotros a Arnoldo Lieberman. Arnoldo Lieberman le conozco desde hace muchos años porque es un psicoanalista, creador de muchos ámbitos culturales en nuestro país. Quien quisiera tener alguna cercanía con la cultura judía en España tenía que, por supuesto, pasar por Arnoldo Lieberman. Él es un musicólogo, ensayista, ha escrito muchísimos libros y además siempre está atento a cualquier evento cultural. Arnoldo está hoy con nosotros para hablarnos y hacer una reflexión bastante personal acerca de la dificultad o no de ser judío. Como él dice, puede ser una pregunta o puede ser una afirmación. Así que veamos qué nos dice hoy Arnoldo. Pero antes de darle entrada, me gustaría agradecerle profundamente su cercanía siempre con Centro Sefarad Israel, su apoyo y además su apoyo personal. Arnoldo crea con sus palabras un ámbito y una cercanía y fija un conocimiento que estoy segura que durante mucho tiempo podrá iluminar a quienes tienen interés en la cultura judía. Así que muchísimas gracias, Arnoldo, por estar con nosotros hoy aquí. Gracias a todo el equipo de Centro Sefarad Israel que está apoyando, María de Miguel, a Israel Doncel detrás de las cámaras, que siempre hacen posible que tengamos nuestras posibilidades de transmitir estos conocimientos. Así que sin más le paso la palabra a Arnoldo. Buenas tardes. Esta conferencia tiene como preámbulo 3 citas y una aclaración. Para que algo permanezca en la memoria, se lo graba a fuego. Solo lo que no cesa de doler permanece en la memoria. Federico Nietzsche. Pienso que este viejo pueblo, sometido a la diáspora, al sufrimiento, a la discriminación y a todos los horrores, ha visto hasta tal punto explotada su identidad espiritual que incluso podría asumir hoy una caricatura deprimida de su personalidad. Hay que recordar que la cultura judía no es un gueto, sino un firmamento de fe, de vida, de oración, de memoria y de libertad. Mauricio Wiesenthal. Y la tercera es de Elie Wiesel. La misión de un judío no es hacer el mundo más judío, sino más humano. Aclaración previa y fundamental. No voy a hablar de mi pertenencia a un pueblo elegido, sino de mi pertenencia a un pueblo distinto, es decir, no mejor, sino distinto. Esto debe prevalecer antes que nada en la escucha que hagáis vosotros de estas palabras. No hace mucho estuve en esta generosa institución hablando de uno de mis íconos de identidad, Pau Casals. Hoy he optado por recorrer mi propia identidad, la personal, no por un narcisismo ya prescindible a mi edad, ni por salir en la foto, sino como un ejemplo palpable y cercano para vosotros de las vicisitudes de ser judío. Un proverbio en Yiddish dice, "Schwer zu sein Yid", que es difícil ser judío. Y lo he puesto como título de esta conferencia, pero agregándole algunos signos de interrogación, porque no hay nada más judío que hacer una pregunta. Don Miguel de Unamuno dijo aquello de permitirme que hable de mí mismo, que soy el hombre que tengo más a mano. Y mi intención no es hablar del judaísmo ortodoxo, es decir, de la religión judía, ni de la tradición de un pueblo, ni de su idiosincrasia, sino de la significación cultural y psicológica de hechos vividos singularmente por un miembro, por un judío sin más, porque el judaísmo no es solo un asunto religioso o identitario que afecte meramente a los judíos. Es también una cuestión filosófica que tiene que ver con toda nuestra cultura y también con la política y la historia del mundo. Hannah Arendt se refiere al judaísmo como una tradición oculta de Occidente, más que oculta, olvidada. Reyes Mate señala que Europa encierra en su devenir Roma y Jerusalén. Se trata de un saber que testimonia en sus pliegues
no solo las manifestaciones evidentes de dicha cultura, Kafka, Freud, Marx, Einstein, Stefan Zweig, Maimónides, Martin Buber, Levinas y tantos otros, sino aquellos que sigilosamente hunden sus raíces en el judaísmo, como el Ulises de Joyce, el Deutsche Requiem de Borges, el pensamiento de María Zambrano o de José Ángel Valente o En búsqueda del tiempo perdido de Marcel Proust. Quiero contarles en brochazos, en breves secuencias y en sentidas reflexiones en qué momento nací yo como judío, en qué momento se apoderó de mí una marca imprevista, en qué momento de mis pocos años adquirí la dimensión de lo inesperado y la señal fortuita de un decreto definitivo. En qué momento, pues, confundí lo sagrado con lo profano y lo absoluto con lo relativo. En qué instante hice míos aquellos versos de Carlos Taube. Eres un niño que no tiene patria, en todas las ciudades eres extranjero. Mientras no te inspire la palabra patria, tu corazón andará suelto. ¿En qué momento sufrí? Sí, sufrí ser judío. Y aunque el judaísmo preconiza la vida, lo dice el Deuteronomio, he colocado ante ti la vida y la muerte, la felicidad y la calamidad. Escoge la vida, entonces vivirás tú y tu posteridad. Yo a mis 9 años, cuando estaba escogiendo la vida y había dado la felicidad por descontado, me arrojaron a la angustia de la muerte por el simple hecho de ser judío. Asesinaron en ese momento mi capacidad de amar libremente, para siempre, cosa que no he expresado a voz en grito, pero sí ha marcado en mi itinerario de vida y mis libros. Cuando creía que las cosas serían siempre iguales, como una verdad inmutable en un mundo estable, surgió intempestivamente una manera de ver y sentir donde las cosas podían ser distintas, mucho más dolorosas, más traumáticas y más desoladoras. Encerrar al judío en la mirada del antisemita y en su rechazo es una manera de situarnos fuera de la historia y en erigirnos en la víctima absoluta, en aquello que no deseamos ser. Es importante dejar constancia que en el caso del pueblo judío, a veces es sumamente difícil separar por completo lo sacro y lo profano. No debemos olvidar que el judaísmo no es una religión revelada, sino una ley revelada. El judaísmo no es un manual de fe, ni originalmente solo una religión. La Torá, en su hábitat natural, es la constitución del pueblo judío, su estatuto de legalidad, y esa es la ley fundamental que nos legisla éticamente y que es potente antídoto frente a los fundamentalismos. Una conferencia pretende ser un aporte al esclarecimiento del mundo, pero está de más decir que este recorrido tiene las limitaciones de mi capacidad y del tiempo en que cuento. Por eso, cualesquiera sean mis posibilidades puntuales y mis deseos de comunicarme, doy mi derrota por descontada, porque las vertientes en juego son parte esencial de mis desvelos y me han llevado a escribir libros sobre ellos, siempre desde las entrañas, consciente que no somos nada de lo que parcialmente nos constituye, ni somos nada tampoco sin lo que parcialmente nos constituye. Algunos de ustedes saben que yo soy médico psicoanalista, una profesión en la que pretende asumir un perfil racional y científico que permita interpretar por qué el ser humano obra como obra y hace lo que hace. Por otro lado, la razón se me antoja sospechosamente un énfasis glorioso, es decir, una pretensión solemne y muchas veces anémica de explicar las cosas que los humanos, a falta de otra palabra, llamamos enigma, misterio existencial, interrogante sin respuesta, vida interior o arcano. Voy pues a desarrollar un tema difícil, tan difícil como esto de ser judío y con un talante personal que solo me permita desilvanarme un poco, ser algo discontinuo, no negar lo inacabado del tema, su complejidad aún irresuelta. No soy más que una demanda de identidad desde una cultura que es la mía, desde su transparencia y desde su opacidad, porque somos hijos de profetas, pero también hijos de aquello que los profetas maldecían. La cultura no es garantía de humanidad.
Ahí está la Alemania de Auschwitz-Birkenau, o los Gulag de la República Soviética, o el asiago Medio Oriente. Ahí están Hitler, Stalin y Mao y sucedáneos testimoniando que cuando oyen la palabra cultura sacan el revólver. Por eso les ruego que me acompañen con indulgencia, perdonando mis falacias y apresuramientos. Alguna vez Fernando Savater escribió que no se desciende hacia lo esencial de forma gradual y escalonada, sino merced a bruscas caídas sobre cuyo abismo es imposible edificar ni organizar ninguna sólida construcción doctrinal. Pues bien, rechazo el vértigo domesticado que la experiencia de la lucidez desmiente. No tengo obsesión por sacar conclusiones válidas ni leyes eternas, sino de acercarme a una manera del interrogante que no está nunca del todo donde se encuentra. Este ser fragmentario que hoy les habla es eso, la astilla que me dejó la vida y esa cultura nacida de él a la que me debo absolutamente. Si algo marcó a fuego el mundo interno de la judeidad, fue el poderoso deseo de ser como los demás, de no sentirse distintos, de incorporarse por derecho propio a una sociedad en la cual y con la cual vivían. Anhelaban tener raíces que los vincularan visceralmente al sentido de la vida, al hogar, a la tradición, a una chimenea o a un fogón, pero se habían impulsados a errar sin ellas, a saberse desarraigados de toda posibilidad de refugio seguro. Todo lo que de una manera natural y normal estaba encomendado al ser humano, les era arrebatado y se transformaba en destino y maldición. Eran hijos ilegítimos que ambicionaban ser legítimamente admitidos y que hacían todos los esfuerzos y sobreesfuerzos para lograrlo. Existe un film de Woody Allen, Selig, un personaje mezcla de Groucho Marx, Charlotte y la dramática judía, que posee la curiosa capacidad de identificarse con el otro, sea quien sea, a través de una glándula imaginaria que le permite mimetizarse en cada ocasión. Si su interlocutor es gordo, Selig engorda. Si el interlocutor es delgado, Selig enflaquece. Si su interlocutor es músico, Selig se transforma en el más inspirado de los músicos. Si su interlocutor es guapo, Selig inmediatamente es el más guapo de los hombres. Profunda y mordaz reflexión sobre aquellos judíos que eligieron renunciar a su amor propio para insertarse de una manera admitida en la sociedad de los demás, aún a costa de poner una máscara a su rostro real y verdadero, eso que se llamó asimilación. Naturalmente todos, a la corta o a la larga, fracasaron en ese intento. Lo decía Ludwig Bormann: algunos me reprochan ser judío, otros me alaban por eso, algunos me lo perdonan, pero todos me lo recuerdan. En su intento asimilatorio para ser aceptado, los judíos tenían que ganarse el derecho a ser y la exigencia era siempre una más. Y al fin de cuentas debían arrastrar su sombra como un aguafiestas y dejar constancia de su incompatibilidad con todo su entorno. Afanándose inútilmente en complacer una ambición y una necesidad de solidez puestas cotidianamente en cuestión. No eran bienvenidos en ningún lugar y debían abandonar todas sus señas de identidad o reducir sus prácticas a la intimidad. Debían demostrar, negociando con la vida, que se merecían una carta de ciudadanía, una carta de legalidad con el aviso de exclusión, que, como dice Hannah Arendt, podía surgir en cualquier momento. Una y otra vez se les repetía que debían su suerte a la magnanimidad de sus padres adoptivos, como escribe Zygmunt Bauman. Estos marranos voluntarios, haciendo que eran lo que no eran, intentaban consubstanciarse con una identidad secreta que, haciendo del simulacro una forma de vida, les permitía sentirse falsos genuinos, cuando simulaban, y solo genuinos de verdad en la oscuridad de los secretos de la noche, en la que lograban ocultarse de miradas extrañas. El judío era el otro, el diferente, el peligroso. Se les exigía capacidad de agradecimiento, generosidad en los halagos, esfuerzo por agradar y esfuerzo por no desagradar, diariamente volcados a hacerlo todo mejor que los hijos legítimos para merecer la aprobación de los padres. Y aún así,
Si cumplían con todo lo que se les exigía, podían ser acusados de falsa lealtad, de no ser sinceros, de manipulación hipócrita, de intencionalidad secreta, de no ser lo que pretendían ser, de simuladores. Por eso el dictamen excluyente nunca se anulaba, solo se postergaba hasta nueva ocasión. Perseguidos por su religión o por su origen o por su sangre, era al fin de cuentas despreciados como judíos, condición de la que les resultaba imposible huir. No se puede dejar de ser judío. Cuando el marxismo planteó la necesidad de que el judío fuera eliminado de la presencia política y de su identidad para acceder a una emancipación real que había que dejar atrás al judío que llevamos dentro, coincidió circunstancial e ideológicamente con el nazismo. Lo que sobraba en ambos casos era el judío. Los judíos fueron los alemanes más patriotas, los wagnerianos más ardientes, los más celosos miembros de las instituciones germánicas. Pocos alemanes amaron tanto la lengua y la cultura alemana como los propios judíos. Esa asimilación de una cultura que los rechazaba estaba destinada al fracaso, reitero, como lo demostró el régimen nazi, y aún antes la actitud misma de los llamados arios puros. Por otro lado, el postulado por el cual solo liberándose del judío se podía acceder a una emancipación real resultó una patraña marxista. Ha sido, es y será imposible lograr una presencia auténtica a través de la desjudaización del judío como pueblo. Si el precio de la aceptación es la renuncia a sí mismo, un judío auténtico nunca estará en esa opción. Y para centrar y aclarar este itinerario, quiero referirme a un acontecimiento que prometí narrar y que creo yo, cambió el rostro de mi vida cuando tenía apenas 9 años. Desde allí, siempre he tropezado con mi plegaria de aquellos días y un trauma que aún me habita. A mis 9 años, les ruego que piensen esto, 9 años, una edad donde una historia de princesas puede transformarse en una historia de terror, y que a raíz de lo que me sucedió, yo tuve 6 millones de años, aunque solo tengo 88. Alguien dijo alguna vez que es imposible ser judío, pero yo he tratado de intentarlo, aun si es imposible, o quizás sobre todo, porque es imposible. En esa ocasión les cuento, oculto detrás de la puerta del dormitorio de mis progenitores, le oí decir a mi padre: matarán a todos los judíos. Mi padre había oído por radio las declaraciones del lugarteniente de Hitler, Reinhard Heydrich, enfatizando que matarían a todos los judíos, viviesen donde viviesen, porque no habrá fronteras. Sea donde esté, el judío será apresado y eliminado. Era la llamada declaración de Wannsee, donde los nazis decidieron la solución final del problema judío. Allí quedé, pegado a la historia y alejado de las paradisíacas fantasías que habitan a un niño de 9 años. Mi vida se hizo realmente opaca y siniestra. En un pueblo apacible y casi bucólico de una provincia argentina, oí por primera vez esa sentencia. En ese pueblo donde se aposentaban mis más sólidas justificaciones de vivir. Porque justamente allí, en aquel verde inigualable de mi tierra, en las aguas de aquel río que por algo llamábamos el Río Azul, y entre los árboles de aquella ciudad que por algo llamábamos la ciudad del Río Azul, allí digo, nacieron mis primeras aproximaciones al mundo de los interrogantes sin respuesta, a mis primeras confusiones nacidas de la declaración de Wannsee, que condenaba al pueblo judío a desaparecer de la faz de la tierra por el simple expediente de ser judío. La inocencia de un niño feliz era reemplazada súbitamente por la pura neblina, simplemente por el elemental arbitrio de ser un condenado a muerte. Hasta ese momento yo era firme candidato a la felicidad, desde que el hombre decidió por primera vez ponerse sobre sus propios hombres e inventar la alegría, desde que el hombre supo que la alegría, lejos del resto de los hombres, es una alegría contra ellos. Mi reino era de este mundo. Caminaba por un sendero lleno de seguridades, la de sentirme irreemplazable,
la de coincidir con Dios en la plegaria de una fiesta que mi Bobby inauguraba encendiendo las velas para las fiestas tradicionales. Allí, en ese espacio paradisíaco, cumplí mis 9 años. Si alguna vez Albert Camus dijo que morimos a los 40 años de un balazo en el corazón que nos disparamos a los 20, ese disparo tenía a mis 9 años su blanco perfecto, la ingenuidad de un niño que miraba el cielo creyendo lo suyo. Luego de ese disparo ya no tuve derecho a ese cielo, ni a esos árboles, ni a ese río, ni a aquellas calles, ni a aquel asombro. Solo tenía una mínima conciencia de lo que en Europa estaba sucediendo y un temblor en el cuerpo, y me quedé adherido a ese comentario de Heydrich con una intensidad que solo hoy puedo ponderar realmente. De una manera turbadora, desasosegada, mi pequeña conciencia recién nacida aprende los primeros indicios de una identidad que por siempre ya se instalará en un espacio de ambigüedades, de conflictos sangrantes, de memoria viva, de fidelidades arduas, desde lo que luego mi maestro Freud llamaría eternas ambivalencias. Una tormenta recóndita y con el cielo transformado en una enorme llamarada, un incendio ebrio y alucinante envolvía mis seguridades y transformaba el escenario de mi vida en pura arena movediza. Separado de mis compañeros de colegio por mis propios interrogantes, para ellos Vance no era una amenaza. Sus mañanas de colegio no eran una incertidumbre. Mis amigos eran niños tan mimados como yo, pero más fácilmente perfectos, es decir, minerales, sin interrogantes sobre la muerte cuando apenas comenzaban a vivir. El mal tenía una dimensión metafísica, y allí estaba yo, vestido de culpa, consciente que un injusto azar, inmerecido e inexplicable, me otorgaba el derecho a la vida, cuando alguien moría en mi lugar. Alguien recibía en su cuerpo los golpes que me estaban destinados. Alguien respiró ciclón B por mí. El interrogante único que importaba era ¿por qué yo no? Un interrogante que llevé el resto de mi vida. Es desde aquellos años, ya pasaron 79, que mi pertenencia, aquella que intentaron destruir definitivamente por el simple expediente de ser judío, aquella que sentía amenazada y condenada detrás de la puerta del dormitorio de mis padres, marcó mi vida y me arrojó a la desolación y a la desesperanza. La experiencia más inmediata de la propia existencia es que uno se ha salvado mientras otros han perecido, y salvado del modo más contingente, a veces tan casual que arranca el sentimiento de un privilegio inmerecido. Arroja el vértigo del azar la propia existencia. Ya no se puede ni dar gracias por la propia vida, porque es darla porque otros murieron en vez de uno. Y reitero, donde ya no es posible recibir la vida con gratitud, se reciben con sentimiento de culpa. La pregunta de por qué unos viven y otros no es simplemente insoportable. Es a esta pertenencia que trato de pensarla como el origen de mi utopía, ese límite último que le dé sentido a mi vida, esa búsqueda que me explique aquello que sentí a los 9 años, aunque esa búsqueda pueda ser infructuosa, y además el sentido mismo de mis palabras, hijas de un tránsito lúdico que comenzó en mis primeros años con una amenaza de muerte y con el surgimiento inédito del miedo a morir. En este caso, el miedo no nacía de mi condición de ser biológico, como todos, sino de la precaria pertenencia social a un pueblo distinto. Me ha tocado ser judío, es decir, interrogar la vida, pero solo fiel a mis propios estremecimientos, solo audaz con mis propias incertidumbres. Soy un habitante de la frontera, ese lugar donde uno quiere y necesita ser fiel a su verdad. Allí comencé a intuir que yo no era igual a los demás, aunque los demás eran igual que yo. Que otro niño de 9 años, mi alter ego, por el simple hecho de ser judío como yo, debía en ese mismo momento estar entrando a una cámara de gas mientras un soldado de las SS le daba un caramelo. Siempre fui ese niño. Con el debido respeto, yo me siento un sobreviviente de Auschwitz. Uno busca comer y beber porque lo necesita, y como es natural,
Nadie está obligado a plantearse interrogantes respecto de su propia existencia o de los llamados problemas últimos del hombre. Es frecuente ver cómo tantos seres consumen la vida sin escapar a su inmediatez. Pero cuando los interrogantes no perdonan, cuando la pregunta se abre como un abismo ante el hombre que piensa sobre sí, cuando nos esforzamos por atribuirnos el derecho de crear como los dioses, entonces surge nuestra sed de saber, nuestra pasión de inquisidores de un pentagrama secreto, esa sed que nos empuja a adentrarnos en el misterio y cobijar nuestra propia soledad. No solo soy culpable por el hecho de no haber nacido, sino de haber nacido, sino que soy culpable por los sufrimientos que no he causado. Por eso he tratado, como me dice mi hijo Ariel, ser un habitante conflictuado de lo no dicho, de lo omitido, de lo que no encaja. El filósofo Santiago Kovadlov lo dice lúcidamente. Moderno es el hombre trágico que cuando se pregunta qué quiere, no lo puede decidir. No es que no lo sepa, es que no solo consiste en lo que sabe. Desde mis 9 años yo no pude decidir ser judío. Era una condena y un mandato. Pero no podría ya a través de los años desoír ese diagnóstico y más aún traicionar una identidad que era la mía. Era difícil ser judío, pero yo no tenía alternativa. Por un error de mi vida yo estaba vivo y cuando un hermano muere, muere con un rostro irrepetible y transformado que en ese caso siempre era el mío. Se trata seguramente de un testimonio indeseado, pero es mi vida. Porque no pretendo hablar en nombre de la historia, de una ideología mesiánica, de un partido político, ni me siento portavoz de la verdad absoluta. Solo hablo desde la perplejidad y la angustia de lo vivido y de mis limitaciones para evaluarlo en toda su integridad. Reconozco que no soy lo suficientemente judío para encontrar protección en los vínculos religiosos del judaísmo y al mismo tiempo tengo plena conciencia de mi condición de judío como para haber desistido del camino estéril de la asimilación. Se trata de interrogar mi vida desde su verdad y dicha verdad tiene un solo emergente, ser auténtico conmigo mismo. No se trata de que la verdad me hará más libre, sino aquella que me haga más verdadero y más genuino. Kafka decía que la vida siempre estaba en otro lugar y yo aspiro a vivir en ese lugar sin traicionarme a mí mismo. Siempre digo que se trata de la experiencia de un extravío, es decir, que a la vez que nos enfrenta con un destino aciago, nos abre caminos inéditos y multisignificativos. Un collage íntimo donde no todo es orgánico, pero seguramente todo es auténtico, nacido allá a los 9 años, cuando la vida me disparó a quemarropa. Tú no sabes, no estabas, no puedes comprenderlo, me dijo una vez Elie Wiesel, entre excluyente y dolido, como si yo me hubiese montado a una pasión ajena. No obstante, insisto, porque no se necesita haberlo vivido in situ para saber visceralmente con el cuerpo que aquellos horrores me concernían a mí también, que la abyección nazi tenía que ver conmigo y que yo también era su víctima. En aquella infancia, mi reino era de este mundo y yo coincidía con el Dios de mi Bove en la plegaria de una ceremonia secreta. Martin Buber ha escrito que el ser humano se torna yo en el tú. La vida me llevó a vivir en carne propia el axioma de Buber. Desde los 9 años yo fui otro y como dice un logrado verso de Félix Grande, si uno se lava las manos en las aguas del olvido, se queda sin manos. Muchísimas gracias.